Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva clase más de diseño gráfico que hacemos todos los martes y los jueves. Hoy con un pequeño truco de magia porque vamos a hablar de los naipes, sobre el diseño de estas maravillosas cartas que tenemos acá, un poco conocer la historia, de dónde vienen, por qué los símbolos evolucionaron, sobre todo estos símbolos que ya obviamente son recontra conocidos. Quiero contarles un poco o partir de esta clase contándoles una pequeña anécdota, por qué me gustan o siento esta pequeña atracción por los diseños de los naipes. Cuando era muy pequeño, vivía con mi abuela o con mis abuelos y recuerdo que en la casa había una baraja de naipes, pero siempre estaba escondida, ¿no? Me acuerdo que estaba en un cajón, entonces yo vi que alguien la había usado, se la estaban viendo y la guardaban ahí. Y como todo niño curioso me acerqué y lo saqué y quedé deslumbrado porque quedé maravillado por los dibujos, por los símbolos, no sabía para qué se usaban, qué significaban. Y recuerdo que en aquel entonces mi abuela me llamó la atención y me dijo que las cartas no eran para los niños porque habían causado o causan mucho dolor, tristeza a las personas porque han perdido su fortuna, su casa, incluso la vida. Se refería ella más bien a lo que son los juegos de azar, a las apuestas que hace la gente usando las cartas, las barajas. Fue lo que ella me transmitió en aquel minuto, un poco el de que no me obsesionara con las cartitas porque traen mala suerte, según ella, traen mala suerte y no era buena para un niño usarlas, ¿no? Pero bueno, con el tiempo ya entendí un poco su postura en aquel minuto y obviamente no es algo que yo haga, no es algo que yo realice todos los juegos de azar. Más bien me gusta más por el tema del diseño. Me gusta, por ejemplo, los envases de las cartas. Acá tengo algunas, por ejemplo, algunas barajas que son algunos diseños exclusivos. Me gusta la impresión que traen porque vienen de distintos lugares, no son todas impresas en el mismo sitio. Hay barajas estas, por ejemplo, que son de esta marca que es Bicycle, que es muy conocida, que lo usan mucho los magos porque tiene ciertas características físicas que son muy fáciles para lo que es la prestidigitación, se prestan mucho para eso. Hay otras barajas que son más bien del tipo diseño. Esta baraja es maravillosa, miren el diseño que tiene, creo que en algún minuto las he mostrado. Me gusta mucho el trabajo gráfico que tienen este tipo de cartas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de esto, de cómo evolucionaron los símbolos de las cartas, por qué se usan estos símbolos, por qué la pica, por qué el corazón, el trébol, el diamante, por qué, cómo se llegó a esto, cómo se sintetizó el diseño de estos dibujos, quién lo hizo, de dónde vienen. Es un poco la pregunta que yo colocaba en mi anuncio de quién diseñó las barajas, quién las creó. Ahora, llegar a esa conclusión o encontrar a la persona que hizo esto es bastante difícil a estas alturas de la vida, pero sí podemos tratar de buscar los orígenes, que es lo que yo he hecho. He leído muchos libros, he buscado mucha información en las redes acerca del origen de las barajas y obviamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sobre todo porque hay mucha gente como yo, o bueno, como la mayoría, ¿cierto?, que piensa que los símbolos son una tendencia reciente, que recién ahora, gracias a Internet, los símbolos cobran vida, o sea, o son de uso más frecuente, pero en realidad no. Antes de Photoshop, Illustrator y los programas gráficos de Internet, o sea, ya habían mucha simbología promovida por el diseño, otro aspecto de nuestra vida cotidiana, pero la verdad es que la simbología y por ende el diseño ha estado presente en la cultura de la humanidad desde hace mucho tiempo. Quiero poner obviamente el ejemplo de las cartas, los clásicos naipes tan antiguos que no podrás creer lo antiguos, lo viejos que son, digamos, las barajas y los significados que probablemente muchos de nosotros ni siquiera imaginábamos. Ahora, saber con exactitud el origen de los naipes ha sido un verdadero problema, no solamente para mí que he estado investigando, sino que para muchos historiadores, investigadores. La investigación, o sea, que tiene más sentido es que se originan en China. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que desarrollaron el papel. El papel y la tinta y fueron los que primeros que empezaban a hacer impresiones y copias. Así que es muy lógico que ellos probablemente hayan desarrollado el gusto por las cartas y los juegos de azar, ¿no? y la adivinación. Otros dicen que en Egipto, pero no hay pruebas acerca de ello. Otros dicen que en la India. Bueno, hay distintas teorías al respecto. Sí, creo que la mayor, la gente que está más de acuerdo coincide en que se originan aproximadamente en el siglo II en China, pero no hay un registro exacto que afirme este hecho, solamente son especulaciones o teorías. Ahora, ¿cómo llegaron desde la China a nuestro mundo occidental? Bueno, a través de los árabes,
que conquistaron España en algún minuto, ¿cierto?, de nuestra historia. España fue dominada por los árabes y ellos obviamente introdujeron este gusto o este placer de esto de jugar a las cartas, ¿no? El registro más antiguo, eso sí existe, se remonta a una mención de una provisión de juegos de naipe por el Consejo de Ciento en Barcelona en 1310. Imagínense, hace más de 700 años ya estaban preocupados porque la gente se estaba volviendo ludópata y prohibieron los juegos de naipe en aquella época. Por lo que se cree que ya existían desde hace varios años más en ese territorio. Y ahora, desde España saltaban al resto de Europa y obviamente con la colonización de América llegaron a nuestro continente. Es un poco más o menos el resumen de esto de de dónde vienen los naipes, de dónde se cree que vienen los naipes y de cómo fueron saltando de región en región, de país en país y de continente en continente. Ahora, curioso es, a medida que fueron saltando los naipes de país en país y de continente en continente, algunas versiones, algunos países desarrollaron sus propias versiones, cambiaron algunos dibujos, otros los mantuvieron y otros los adoptaron a su propia cultura, como en el caso de, por ejemplo, de España, que hizo crearon una propia baraja española, que es la baraja por ejemplo, de las copas, de los oros, que probablemente muchos de ustedes conocen. Y la baraja española influenció un poco a lo que fue la baraja inglesa, la baraja alemana, y finalmente se adoptó a la baraja francesa, que es la que yo tengo actualmente en mi mano. Esta baraja se le conoce como la baraja francesa, la del corazón, las picas, los treos y los diamantes. Bueno, eso es un poco la historia del origen de estos símbolos, que son tan atractivos, ¿cierto? De hecho, hay una simbiosis bien interesante entre la pica y el corazón, que ya les voy a explicar. Bueno, ya sabemos entonces que parten desde China los naipes. Existía en aquellos tiempos un juego que se hizo bastante popular hasta el día de hoy, que se llama el Mahjong, algo así. No sé si estoy pronunciando bien el chino, pero algo así creo que es el nombre de este juego, que es muy parecido a nuestros dominós. Que son piecitas, incluso lo hacían tallados en marfil, en hueso, y tengo acá alguna imagen de eso. Ya, algo así como esto. Este juego era muy popular, tenía muchas fichas, tenía muchos dibujitos y muchos símbolos. Este juego pasa a Persia y se hace muy popular en la India. Es este de acá, miren, que se le llama Ganjifa, algo así. Este juego se popularizó mucho en la India y estas barajas son bastante particulares por dos características principales. Una, son redondas y representan en sus dibujos las reencarnaciones del dios Vishnu. Y son bastantes fichas, digamos, igual que el Mahjong de los chinos, que son bastantes fichitas de tipo dominó y que hasta el día de hoy lo siguen utilizando y jugando. Imagínense, ya es un juego milenario que llena un par de miles de años por lo menos. Entonces es importante destacar hasta este punto que originalmente los naipes solían estar hechos de cartón lacado, de fichitas de hueso, de cartón, de piedra, madera, incluso marfil, los más finos obviamente. Ahora, como les comentaba, desde China pasa un poco al Medio Oriente con los árabes, y de los árabes pasan a España. Y muchos años después, cuando los naipes llegan a España y ellos adoptan esas imágenes y las complementan con su cultura, y nace el famoso naipe español. Acá hay un ejemplo de este antiguo naipe con dibujos ya bastante antiguos, digamos, pero ya está la idea un poco de las espadas, de los caballeros, de los caballos, del oro, de los reyes, y lo adaptan un poco a su cultura medieval de la época. Ajá. Y ahí están estas unas imágenes bastante rústicas, los dibujos incluso bastante feos, estos dibujos, pero poco a poco se fueron mejorando y se llegó a la hermosa imagen que conocemos el día de hoy, que ya les voy a contar un poco quién diseñó las cartas que conocemos de la baraja española. Ahora, mientras pasaban de país en país, comenzaron un poco el cambio y adaptación a cada cultura, ¿cierto? A cada zona donde los naipes iban llegando. Por ejemplo, en Alemania usaban este registro que está acá, que es bastante barroco, el diseño, los dibujos, y que inclusive el día de hoy todavía se encuentran estos naipes de origen alemán. Y ahí comienzan, por ejemplo, la campana, la bellota, aparece un poco ya la imagen del corazón, y el basto, que se transforma, o el palo, ¿cierto?, que era la imagen de la baraja española, se transforma en el trébol, que es la figura que tenemos por acá. Así fueron evolucionando un poco. Finalmente, esta baraja llega a Francia y es la teoría más la más aceptada, que la actual baraja francesa, que es la que yo tengo acá en mi mano, deriva de la baraja alemana.
Estos grandes cambios ocurrieron más o menos en el siglo XV, más o menos cuando comienzan a aparecer este tipo de dibujos. Ahora, difícil saber quién fue el que los diseñó, quién fue el que sintetizó el dibujo, porque en realidad es un símbolo muy sencillo, muy simple. Para la época, estamos hablando del siglo XV, hace más de 500 años atrás, ya aparecían estos símbolos en las barajas. Ahí obviamente fue reemplazado este estilo barroco por esta iconografía que ya la conocemos bastante y que nos gusta mucho. De hecho, hay mucha gráfica con respecto a esto. Ropa, ¿cierto? Hay todo tipo de artículos y artilugios estampados con estos símbolos el día de hoy y ya tienen más de 500 años. Ahora, veamos algunos significados de estos símbolos. Cada símbolo de estos Cada símbolo de esto tiene un significado distinto, una connotación diferente. Es un poco lo que vamos a averiguar el día de hoy. Por ejemplo, en la baraja española, el símbolo principal era el oro, la moneda de oro. Y obviamente que esta moneda tenía relación con un tema que era el tema medieval de la época, que es lo que muchos investigadores o historiadores acuñan, que dicen que en el fondo el oro representa el dinero y el comercio de la época. Eran como simbolizaban distintos estatus de las sociedades medievales y se asocian a estas ideas. O sea, representaba a la gente rica, la gente que tenía negocios, comercio. Ahora, lo que conocemos como el basto, que es esta imagen que tiene una forma como de palo, ¿cierto? De bastón de madera, representaba a la agricultura, en el fondo al pueblo, a la gente común y corriente, a la gente que trabajaba la tierra en aquellos tiempos. Las copas, el símbolo de las copas, la que está acá, se dice que representa en la sociedad medieval a los clérigos, al sacerdocio o a la iglesia. Es un poco como el cáliz, ¿no? Eso es lo que representaba la copa, digamos, en el juego de las cartas. Y finalmente, las espadas, que son estas, es el símbolo de la espada, representaba todo lo que eran los soberanos, los nobles y los militares. Es un poco la asociación o los estatus que tenían los distintos símbolos del cual hasta el día de hoy se usan en lo que es la baraja española. Ahora quizás te estás preguntando, y muchos de ustedes los que están ahí al otro lado en esta clase, en esta charla, ¿cómo estos símbolos se ven reflejados en esta baraja? La que a nosotros nos interesa, que es la baraja más clásica, la más conocida, o la baraja de póker también se le dice, pero su nombre real es la baraja francesa. ¿Cómo estos símbolos, el oro, el basto, la copa y la espada, se transforman en estos símbolos que están acá? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo este barroco español cambia desde el siglo XV y se simplifica y quedaron de esta manera. Por ejemplo, vamos a contarles. Tengo por acá la imagen. Acá está un poco la evolución. El oro, es decir, el dinero, el comercio, al pasar a la baraja española se transforma en una especie de campana, ¿no? Ese es el dibujo que está acá. El oro pasa a ser la campana. Y luego, en la baraja francesa, pasa a ser el diamante. O sea, esto tiene un valor monetario, un valor de metal. Ese es un poco el origen o cómo esta figura. Recuerden que la baraja o los naipes gana a España primero. Se convierte, a medida que pasaba de país en país, se transforma en la campana, metal. Y obviamente eso, en la baraja francesa, es nuestro clásico diamante. Veamos otro ejemplo. El basto. El basto, recuerden que representaba el pueblo, la gente, la agricultura, toda la gente común y corriente, se transforma en la bellota, en la baraja alemana, y de ahí cambia y se adapta en la baraja francesa a lo que es, por acá está, el trébol. Finalmente, las copas, recuerden que las copas representaban el sacerdocio, los clérigos o la iglesia. Al pasar a la baraja alemana, ellos lo sintetizaron y lo colocaron con la forma del corazón. Aquí ya es un corazón de dos colores, como está pintado acá. Y en la baraja francesa se mantuvo y es la actual, ¿cierto?, corazón de la baraja francesa o la baraja de póker. Y finalmente, la espada, la baraja española, se transforma en la hoja, en la baraja alemana, y en una de las cartas más bellas de los naipes, que es la pica. La pica representa como la punta de una lanza, o
sea, pasó de la... Es un arma en el fondo, es un arma de metal, y se sintetiza en esta figura que es increíble, me gusta mucho. Y después les voy a contar un poco de dónde saqué este juego de naipes. Tiene unas figuras con grabados muy bonitos por toda la parte de atrás. Se transforma entonces en la hoja y luego en la imagen o en el símbolo de la pica, que es la que tenemos acá, que en el fondo, como les comentaba recién, es la punta de una lanza, que en el fondo obviamente es el arma y representa el poderío militar. Esa es un poco la evolución y cómo fueron cambiando de una baraja de un país a otra y luego a otra para terminar en lo que conocemos el día de hoy. Los símbolos actuales de la baraja y que se siguen usando por lo menos en los últimos 400, 500 años son los símbolos que se han venido usando con mayor frecuencia. Quiero contarles un poco acerca de las barajas que traje para acá. Como les comentaba al inicio, mi interés de las barajas es básicamente el diseño. Tengo acá esta baraja que se llama la baraja Artisan, que es una empresa independiente que diseña y crea barajas con una calidad asombrosa. De hecho, la misma caja está impresa en relieve, en oro, o en dorado, ¿no? Está muy bien hecha, cuidan mucho los detalles. De hecho, también las barajas tienen un cierto valor. Hay mucha gente que colecciona cosas. Y bueno, mi colección es bastante pequeña todavía de barajas, pero colecciono barajas, digamos, por el contenido, por el diseño. Vamos a hablar otro día acerca de las figuras que aparecen acá. Los reyes tienen nombres de reyes reales. Por ejemplo, hay uno que representa al rey David de la Biblia, y así el rey de Inglaterra. Hay reyes bastante reconocidos, cada uno representa un rey de la historia. Hay una carta que es, obviamente, que causa mucha curiosidad, que es el Joker. El Joker de esta baraja es más o menos así, ahí sale el payasito o el del bufón. Causa bastante curiosidad el símbolo del bufón o del Joker. Esta inclusión no es de la baraja original de la baraja francesa, más bien en los Estados Unidos, cuando llega la baraja que ellos le llaman la baraja de póker, incluyeron estos símbolos como una forma de adaptarlo en el juego, pero no es original ni la baraja española, ni de la baraja alemana ni francesa. Se adaptó con el tiempo con el fin del tema de adaptarlo un poco en el tema del juego, de los juegos de azar. La producción de las cartas es muy interesante, la impresión, porque tiene que ser tal que no se tiene que ver traslúcida, no se puede traslucir de un lado a otro, porque si no, si están jugando se vería qué símbolo tengo acá. Entonces se hace mediante tres capas diferentes, tres capas de papel pegados, ¿no? Y forman este cartoncito. Bueno, acá tengo otras barajas, bueno, con más tiempo otro día se las voy a mostrar o se las voy a subir a historias de Instagram. Esta baraja la compré porque, bueno, es de la marca Bicycle, pero es negra. Toda la baraja es así, es negro. Y se ve increíble, también es otro tipo de diseño, ¿no? Y obviamente las figuras de los reyes vienen así, en blanco. Es negro, blanco, rojo, simplemente estos tres colores. Ahí está la pica. Y es muy bonita esta baraja, me gusta mucho. Y obviamente por atrás también tiene negro y blanco. Pero me gusta mucho el acabado que tiene, el contraste que tiene. Voy a ver si puedo hacer un abanico más o menos perfecto. El contraste que tiene el negro con las figuras, ¿no? Porque normalmente nosotros conocemos la baraja. La baraja que es esta, que es la baraja donde todo está en un fondo blanco y las figuras en negro y en rojo. Pero esto es completamente invertido. Es otro tipo de baraja. Para terminar esta clase del día de hoy, solamente dejarle algunas sugerencias. Tengan cuidado con el juego. Voy a recordar lo que me dijo mi abuela hace mucho tiempo atrás. Las cartas o el juego o los juegos de azar nos llevan siempre al extremo, a apostar a veces lo que no tenemos o perder lo que tenemos. Hay mucha gente que ha perdido mucho mediante los juegos. O sea, creo que es lo peligroso de las cartas, pues hay mucha gente que le ve una connotación negativa con respecto a estas imágenes. Pero, por lo menos en el caso mío, me gusta mucho por el tema del diseño, del dibujo, de coleccionar las cartas, de tener distintos modelos, distintos países y ver cómo diseñadores gráficos de distintas partes del mundo hacen sus propias versiones de la baraja. Hay una baraja que espero tener, que es la baraja de Star Wars, que tiene toda la simbología de la Guerra de las Galaxias
en las cartas, que es muy atractiva. También hay otro de los Vengadores. En fin, hay ya hay recursos gráficos que se comienzan a usar, o temas que empiezan a aparecer en las barajas. No solamente ya son los reyes, las damas y los corazones y loteos, sino que también personajes del cine. Por ejemplo, ya que está de moda Spider-Man, consiguió sus entradas para la nueva película de Spider-Man. Bueno, es algo que a lo mejor vamos a estar hablando en otra clase, pero también hay una baraja de Spider-Man, sobre todo de las últimas películas. Acá tengo esta baraja bien interesante, es de Los Hombres de Negro. Son barajas promocionales que se hacen con referente a alguna película. Y esta baraja, lo interesante es, no se nota mucho, es que son completamente negras, pero tienen ahí a la luz un pequeño reflejo, ahí se nota el reflejo de la imagen. Ese es un jack de trébol. Y así, por ejemplo, tengo que buscar el reflejo, ahí está. Es un 3 de trébol. Ajá. Y toda la baraja es así. O sea, para jugar con esto lo encuentro un poquito complicado, pero es básicamente un objeto de colección. Muy bonita esta baraja de Los Hombres de Negro. Obviamente tenía que ser así, todo en negro. Bien, amigos, yo los dejo. Espero sigan viendo los videos. No se olviden de mis redes sociales, que los dejo por acá. Mi canal de YouTube en modo diseño, mi Instagram, el Twitter. Recuerden que todas las clases anteriores, y les quiero contar un dato, espero que en enero pueda llegar al capítulo número 100, a la clase número 100. Ya me falta poco, me faltan muy pocas clases, y creo que ya en enero voy a estar cumpliendo la primera centena de clases publicadas en YouTube. Yo sé que he hecho más clases, hay unas clases, recuerden que yo no las he traspasado porque he considerado que la calidad no era muy buena, de la grabación, del audio, en fin. Las dejé afuera, pero en enero voy a estar cumpliendo aproximadamente 100 clases. Vamos a hacer un capítulo especial de las 100 primeras clases de este canal. Recuerden que también ahora en diciembre, ya que hoy es 2 de diciembre, ya la próxima semana vamos a estar anunciando el sorteo. Vamos a hacer un sorteo especial de Navidad, igual que el año pasado, y les voy a estar mostrando qué premios vamos a estar regalando y la forma o el método con el cual ustedes pueden participar. Ya les voy a contar de qué se trata. Va a ser muy simple, igual que el año pasado. Básicamente suscripciones, algunas redes sociales y dejar un comentario. Siempre es importante comentar. Si tú no comentas, no vas a tener oportunidad de ganar los premios que vamos a tener gracias a nuestros amigos auspiciadores. A propósito de amigos auspiciadores, siempre les menciono a mis amigos de eMarket. Ellos son especialistas en todo el tema Apple acá en Perú. Mis cursos de Nexun son 8 cursos los que tengo, y el día de hoy les adelanto, tengo una reunión prácticamente toda la semana porque estamos ordenando los contenidos de los nuevos cursos que voy a comenzar a grabar ahora este mes en Nexun. Nuevos cursos, actualizaciones de los cursos que ya tenía, así que voy a tener novedades. Probablemente ahí les voy a colocar algunas novedades en Instagram para que me sigan ahí. Y nuestros amigos de Digital Art, que son especialistas en tabletas gráficas. Todo lo que es jugar con todo el mundo de las tabletas digitales lo van a encontrar acá. Ahí está su página web. Ahora sí, creo que ya nos podemos despedir. Ha sido muy grato esta clase el día de hoy. Hemos aprendido algo nuevo acerca de los símbolos de las barajas de las cartas. Y no se olviden, la recomendación: no jugar juegos de azar y mantenerse siempre creativos.